Hola a todos, qué gusto saludarles, a todos los grupos ahí en las casas, las pequeñas familias ahí en las ramas. Les mandamos un saludo muy afectuoso, los bendecimos y gracias a Dios que están ustedes siguiendo estas clases acerca de la honra. Son muy importantes, no es una cuestión que se quede en el mero conocimiento, es una cuestión de aplicación práctica que siempre trae una recompensa porque es un compromiso de Dios. Como hemos visto, Él honra a los que le honran. Entonces, pues, y la honra no solo es a Él, sino a las instituciones, a las autoridades puestas por Él. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de la honra a los líderes civiles. Vamos a comenzar leyendo Romanos 13, del 3 al 7, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paga a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Así que 2 veces en este pasaje se le llama a la autoridad civil servidores de Dios. Y se nos manda que les demostremos el debido respeto y honra. Obsérvese también que Pablo hace hincapié en todos ellos, no solo en algunos. Yo creo que muchos de nosotros, no sé si te pase lo mismo, pero a lo mejor será por los más antiguos, ¿no? Pero yo en lo personal siento una sensación en el corazón cada vez que estoy frente a una autoridad. Llámese policía, bombero, alcalde, diputado, gobernador, senador, cualquier otra persona que está en una rama del gobierno. Es como una sensación de respeto y de honra cuando estamos frente a ellos. Y eso realmente es producto del temor del Señor que reside en nuestros corazones. En términos generales, recordemos que honrar es valorar. Por ejemplo, ponemos nuestro dinero en las aportaciones que hacemos a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque la valoramos y porque la honramos. Debemos recordar que Jesús dijo que quien recibe u honra a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Él estaba hablando concretamente de la autoridad de la iglesia, pero consideremos que las leyes espirituales de la autoridad a menudo traspasan las fronteras hacia todas las áreas de autoridad. Por tanto, podría decirse también este pasaje: quien honra la autoridad civil, por cuanto es la autoridad civil, recibirá la recompensa que conllevan las autoridades civiles. Así que la recompensa por honrar a las autoridades civiles es esta, es la llave de la comunidad. Porque estas personas en autoridad son las puertas naturales de nuestras ciudades, de nuestros estados, de nuestras naciones, y eso es dado por Dios. ¿Cuántas comunidades y naciones podrían ser abiertas de par en par para la entrada del evangelio si todas las iglesias se unieran para honrar a sus líderes gubernamentales, en lugar de estarlos criticando y tratando de evadir ahí el pago de impuestos? Es importante esto y pues realmente yo creo que Dios nos está hablando a todos, a ustedes que me escuchan, a nosotros que preparamos acá estos temas. Hemos recibido retroalimentación de algunas ramas que nos dicen, pues qué duro es esto, ¿no? De sujetarse a las autoridades, aún a las autoridades impías o que no tienen compasión. Pues sí, pero Dios nos mandó sujetarnos a ellos y nosotros recibiremos la recompensa por honrarlos. Y ellos, en su caso, porque no son todos, pero ellos, las personas que están en autoridad y que abusan de ella, pues entonces tendrán que pagar también, obviamente, por lo que han hecho. Recordemos el pasaje de Gálatas 6:7 que dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará.
Ahora, ¿por qué es tan importante, volviendo al tema, por qué es tan importante tener una buena reputación en la ciudad? Y la razón es sencilla. La primera razón es porque es bíblico. El apóstol Pablo dice que los líderes de la iglesia les ordena que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Pues los que no son cristianos, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. 1 Timoteo 3:7. Desacreditamos al evangelio, fíjate, al no tener una buena reputación entre quienes están fuera de la iglesia. Y esto a su vez obstaculiza el avance del evangelio, y lo cual es el lazo del diablo. Se encontró, fíjate, estaba leyendo ahí, se encontró un escrito de una persona que no era cristiana, la escribió en Roma en el primer siglo después de Cristo. Y esa persona dice lo siguiente acerca de los cristianos, dice: estas gentes pasan sus días, están aquí en la tierra, pero en realidad son ciudadanos del cielo. Ellos obedecen las leyes, y no solo las obedecen, sino que las sobrepasan, las cumplen cabalmente por medio de sus vidas. Eso está en una carta a Demetrio, capítulo 5. Estoy tratando de localizarla, pero esto es lo que decía la opinión de un ciudadano romano acerca de los cristianos. En el libro de Hechos también se registra esta afirmación sobre la iglesia en Jerusalén. Dice: mas el pueblo, o sea, los de afuera de la iglesia, los alababa grandemente, o sea, alababa a los apóstoles y a todo el pueblo cristiano, a toda la gente cristiana. Eso está en Hechos 5:13. ¿Por qué los ciudadanos alababan tanto a los cristianos? Pues debido a su estilo de vida superior a su ejemplo. Así que un aspecto de la verdadera santidad es la capacidad para elevarse hasta el nivel de pensamiento y conducta del reino. Así que a estas alturas alguien pudiera preguntar, otra vez, ¿verdad?, esta pregunta: pero entonces, ¿debemos hacer concesiones al evangelio para tratar de alcanzar a las autoridades civiles? O sea, ¿le bajaremos el nivel al evangelio con tal de alcanzar a las autoridades civiles? Y la respuesta es claro que no. Por ejemplo, Juan el Bautista condenó el hecho de que el rey Herodes se estuviera acostando con la mujer de su hermano, y precisamente esto fue la causa de que le cortaran la cabeza, que le mandaran cortar la cabeza. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2:17 dice: temed a Dios, honrad al rey. Pedro está diciendo, en otras palabras, o implícitamente, ¿cómo pueden decir que temen a Dios a quien no ven, cuando no pueden honrar al líder sobre el que Dios ha puesto su autoridad y a quien sirven? Si tememos a Dios, honraremos a los líderes, sean civiles, sociales, familiares o de la iglesia. Resulta muy impactante saber quién era el rey al que Pedro se estaba refiriendo, concretamente ahí, el rey de su tiempo. Obviamente que este pasaje no se aplica solo para su tiempo. Las palabras del apóstol Pedro están dirigidas a todos los creyentes en todo el tiempo, ¿verdad?, para que honren a los líderes de su país o de su ciudad. Sin embargo, en el caso de Pedro, el rey en turno era Herodes Agripa I, un líder sumamente corrupto y egoísta. Este hombre llegó al poder en el año 37 después de Cristo, después de la resurrección de Jesús, y lo hizo mediante la astucia y el engaño. Tenía una inteligencia poco común, muy previsora, veía, se anticipaba, y él cultivó todos los medios que pudo para que condujeran a su propio ascenso. Una maniobra política clave después de que el emperador romano Calígula fuera asesinado fue ayudar a Claudio a subir al trono, el César. Claudio recompensó su astuto movimiento político y confirmó a Agripa en su posición de gobierno, y no solo eso, le añadió los territorios de Judea y Samaria. De esta manera, Herodes Antipas se convirtió en gobernador de un reino tan grande como el de su abuelo Herodes el Grande. Durante su gobierno, Agripa se vio obligado a tomar partido en la lucha entre el judaísmo y el cristianismo, y sin vacilación él asumió el papel de cruel perseguidor de los cristianos. Leemos en el Nuevo Testamento un pasaje, dice: entonces Agripa echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto está en Hechos
capítulo 12, versículos del 1 al 3. Este gobernante era cruel con los creyentes, porque eso servía a sus propósitos políticos y le daba favor con los judíos. Entonces mató a Jacobo, uno de los 3 apóstoles más íntimos de Jesús, y tenía en la mira matar a Pedro. Los planes de Agripa de ejecutar a Pedro se vieron frustrados por las oraciones y la obediencia de la iglesia. Ahí está interesantísimo estos pasajes, ahí en los versículos del 5 al 19. Su liberación de Pedro fortaleció de manera importante a los creyentes, y la recompensa de su obediencia se encuentra en el pasaje siguiente, en el versículo 24, dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Las constantes oraciones de los santos y su obediencia al honrar a la autoridad, aunque ésta fuera impía, tuvieron un impacto mayor en el curso de los eventos. Finalmente vemos que Herodes Agripa primero estableció un día en el cual él iba a aparecer delante del pueblo, se iba a sentar en su trono con sus ropas reales, para dar un discurso público, y el pueblo le aplaudía y le aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y en ese momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos, versículos 22 y 23. O sea, llegó un juicio, pero fue por la espada del Señor mismo y no por mano del pueblo de Dios. Porque Dios es quien juzga a las autoridades. Se nos manda a orar por esos líderes y honrarles. Si hay necesidad de juicio, pues Dios dice que háganse un ladito para que esto se produzca. Y fíjate una cosa muy importante, nosotros a veces detenemos la promesa de Dios de juzgar con justicia por nuestra desobediencia al no orar por nuestros líderes y honrarles. Así que en efecto estorbamos precisamente lo que más necesita nuestro país y nuestra comunidad: la intervención divina. Ya vimos a los líderes civiles, vamos a hablar de los líderes sociales. ¿Quiénes son los líderes sociales? Pues mira, primera de Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En este versículo Pablo se dirige a las autoridades sociales, o se refiere a las autoridades sociales. En nuestros tiempos estaría refiriéndose a los patrones, a los jefes, a los maestros, entrenadores, etcétera, etcétera. Este pasaje, digamos, actualmente se leería de esta manera: todos los que están empleados bajo contrato tengan a sus patrones o jefes por dignos de todo honor. O en otras palabras, todos los que son estudiantes tengan a sus maestros por dignos de todo honor. Y lo mismo para los atletas y entrenadores, o para otros tipos de relaciones que impliquen a unos sometiéndose a otros en un marco de trabajo, en un marco social. Fíjense que Pablo dice que debemos honrar a las autoridades civiles para que el nombre de Dios y la enseñanza del evangelio no sea blasfemado. La Nueva Versión Internacional dice: así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Las palabras estas, hablar mal, podrían definirse como el estado de ser tenido en baja estima por el público. La palabra blasfemar se define como tratar a Dios o a las cosas sagradas con falta de respeto. Y al unir estas palabras, vemos que cuando los creyentes descuidamos honrar a nuestros patrones, a nuestros jefes, a nuestros maestros, a nuestros pastores y otros líderes sociales, pues esto va a dar como resultado que la sociedad tenga una baja estima por el reino de Dios. Y puede llegar al punto de que se trate a Dios o a las cosas sagradas con falta de respeto. Por ejemplo, una pregunta: ¿cómo ha tratado nuestra sociedad las cosas de Dios en los últimos tiempos? Y la respuesta es, pues, de un modo desastroso. Entonces, pregunta: ¿no será que los mismos creyentes han añadido a la conducta impía de nuestra sociedad un poco más por nuestra falta de honor hacia las autoridades sociales? Es una pregunta que dejo ahí para discusión en las ramas, a ver qué dicen todos. Según Pablo, en el pasaje anterior, eso es exactamente lo que sucede cuando no caminamos en la verdadera honra.
Por eso el apóstol Pablo insiste refiriéndose a los empleados. Dice, enseñen a los esclavos. Ahorita vamos a dar la definición de esclavo. En estos tiempos serían ¿verdad? A los empleados. En aquel tiempo, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Eso está en Tito 2, del 9 al 10, en la Nueva Versión Internacional. Gracias a Dios que muchos dueños de negocios que no son creyentes hablan de cómo ven la evidencia del verdadero cristianismo de sus empleados. No porque les prediquen, sino porque demuestran el carácter de Cristo en situaciones difíciles y en su ética de trabajo. Sus comentarios de ellos son: fíjense que estos trabajadores cristianos que tengo, estas personas cristianas, trabajan más que los demás, o trabajan mejor, o lo hacen más excelentemente. Son los empleados más honestos y dignos de confianza que tengo. Qué impactante, ¿no? Ahora fíjate, ¿qué es lo que impulsa a estas personas, a estos cristianos, a estos empleados cristianos a comportarse de esa manera? Y la respuesta muy probablemente es el temor del Señor en sus vidas. Es lo que produce verdadera honra en los corazones de aquellos a quienes Dios ama. Los empleados y personas cristianas en general que están sujetas a un superior entienden que no se trata mucho de predicar, más bien se trata de comprobar con sus palabras, con sus hechos, con su vida en general, que Jesús es el dueño de su corazón. Todos los que estamos en esta situación, cuando nos mantenemos firmes en la revelación de la palabra de Dios, pero lo hacemos de una manera que honre a nuestros superiores, veremos a Dios moverse por causa de la verdad. Nunca debemos retractarnos de lo que afirma la palabra de Dios, pero siempre en un marco de amor y de respeto hacia nuestros líderes. ¿Cómo honramos a nuestras autoridades sociales? Pues vamos a revisar otra vez el significado de honra. Es valorar, tratar como precioso, como algo pesado, tratar con deferencia, someterse y obedecer, obviamente mientras esto no contradiga las Escrituras. Si meditamos en esa definición y la ponemos en oración, nuestra conducta afectará de modo positivo nuestros lugares de trabajo. Seremos de impacto en los salones de clase, en los campos de juego. Si le pedimos a Dios que llene nuestro corazón de honra hacia nuestras autoridades sociales, las trataremos de igual manera o como consecuencia. En lugar de luchar por nuestros derechos, pues preferiremos sus deseos a los nuestros. Buscaremos hacer que sean exitosos, seamos o no reconocidos por ello, o remunerados adecuadamente por nuestro trabajo. ¿Cómo podemos hacer esto? Y esto nos lo revela la palabra de Dios en Efesios 6, del 5 al 8 en la Nueva Versión Internacional. Fíjate lo que dice, esclavos, o sea empleados, obedezcan a sus amos terrenales, es decir, patrones o jefes, con respeto, y no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Observemos la frase, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor. Si eso está en nuestros corazones, pasaremos de ser esclavos a ser siervos. Claro que aquí uno puede decir, yo no soy esclavo de nadie, pero antes de responder a esta afirmación, veamos cuál es la diferencia entre un esclavo y un siervo. Un esclavo hace las cosas por obligación, un siervo las hace porque le nace del corazón. Un esclavo es aquel que cumple el mínimo requisito, ¿verdad? Pero el siervo cumple a su máximo potencial. Un esclavo es alguien que fue robado, le fue robada su libertad. Un siervo es aquel que sirve con toda libertad. Un esclavo tiene por fuerza que hacer las cosas, el siervo decide hacer las cosas porque él quiere y porque él lo desea. El siervo siempre está buscando oportunidades en lugar de esperar órdenes. Prevé la necesidad de aquel a quien sirve y la satisface sin que tengan que pedírselo. Si tú crees que tu jefe te está tratando injustamente y es duro contigo, necesitas actuar y no reaccionar. La persona que reacciona se queja de cómo es tratada o se queda callada, se vuelve improductiva, pero la persona que actúa pagará el mal con bien. Eso está en Romanos 12:21.
se acercará al jefe que no es amable con él y le dirá algo como esto: Señor, veo que es necesario hacer trabajo extra, hay mucho trabajo, así que quiero que sepa que voy a quedarme el sábado o voy a llegar 2 horas antes el próximo lunes para hacerlo, y le quiero decir una cosa: no tiene que pagarme nada extra por hacerlo. Parece algo extremo, pero si manejas el conflicto de esta manera, te puedo asegurar que te ganarás el favor de Dios sin duda, y finalmente te ganarás el favor del hombre. Mira lo que dice Proverbios 3, del 3 al 4. Dice: escribimos la misericordia y la verdad en las tablas de nuestro corazón, hallaremos gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Y una última cosa: si no hayas favor ante los ojos de tu jefe con este tipo de conducta honrosa, ten por seguro que Dios te va a abrir una puerta en otro lugar donde vas a hallar ese favor. Es una ley, es un absoluto. Si honras a las autoridades sociales que hay en tu vida, Dios te honrará a ti y serás plenamente recompensado. Puede ser que la recompensa no venga de tu jefe, maestro o entrenador, pero sin duda va a llegar. Dios está cuidando siempre su palabra para ponerla por obra, es decir, para cumplirla. Nos vemos en la próxima clase. Que estés muy bien. Confío en que esta enseñanza nos haya servido a todos y que la apliquemos en nuestra vida para beneficio propio y de los demás. Que Dios te bendiga muchísimo.